país. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Embajada de Cuba en Italia a todos. Agradecer la presencia de las distinguidas embajadoras de las hermanas República de Nicaragua y el Estado Plurinacional de Bolivia y demás miembros del cuerpo diplomático presentes. Buon pomeriggio, diamo il benvenuto da parte dell'Ambasciata di Cuba in Italia a tutti i presenti, alle distinte ambasciatrici delle sorelle della Repubblica Bolivariana di Venezuela, dello Stato Plurinacional di Bolivia, della Repubblica di Nicaragua ed altri membri del corpo diplomatico presenti. Representantes de las fuerzas políticas amigos, miembros del potente movimiento de solidaridad con Cuba, así como cubanos residentes en Italia, nuestros compatriotas. Rappresentanti delle forze politiche amiche, membri del potente movimento di solidarietà con Cuba, così come i cubani residenti in Italia, nostri compatrioti. Amigos todos, Amici tutti, primeramente cumplo con el deber de trasladarles un saludo de la embajadora Mirta Granda Averó, quien se encuentra fuera de Roma cumpliendo un programa de trabajo, pero que ha sido la autora intelectual y artífice fundamental de este encuentro. come prima cosa ho il dovere di trasferirvi il saluto dell'ambasciatrice Mirta Granda Averov, che si trova fuori di Roma compiendo un programma di lavoro per il quale praticamente è stata l'autrice intellettuale e artefice fondamentale di questo incontro. En la tarde de hoy, la embajada se viste de lujo, con la presencia de la doctora María del Carmen Ariel García, a quien agradecemos que nos acompañe. La doctora Ariel García es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Históricas. Nel pomeriggio di oggi l'ambasciata si veste di lustro con la presenza della dottoressa María del Carmen Ariel García, Licenciada en Sociología. laureata in sociologia, lo tengo en español, entonces sale, laureata in sociologia e dottoressa in scienze storiche. Es coordinadora científica del Centro de Estudios Che Guevara, asesora de la Cátedra Che Guevara de la Universidad de La Habana, miembro de la Comisión de Grados Científicos de Sociología del Ministerio de Educación Superior, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y del Consejo Editorial de las revistas Contexto Latinoamericano. È la coordinatrice del Centro Scientifico di Studi Che Guevara, assessore della cattedra di Che Guevara dell'Università di La Habana, membro della Commissione Scientifica di Sociologia del MES, investigatrice e professoressa titolare. Ha escrito diversas publicaciones cubanas y extranjeras y ha compilado varias obras sobre el pensamiento del Che. Scusate, è anche membro importante dell'Accademia di Scienze Scientifiche. Ha scritto diverse pubblicazioni cubane e straniere e ha raccolto varie opere sul pensiero del Che. Y yo creo que este sería el rasgo más notable de su trayectoria profesional, y es que ha estado vinculada íntimamente a la vida del comandante Ernesto Che Guevara, no solo desde la investigación en Cuba, sino que ha pasado largas temporadas en Argentina y en Bolivia. En este último país formó parte del equipo de científicos cubanos que realizó la búsqueda e identificación
de los restos del Che y de sus compañeros de la guerrilla en Bolivia. Credo che questo sia appunto il tratto più notevole del suo percorso professionale, che è stato vincolato intimamente alla vita del comandante Ernesto Che Guevara, non solo dal punto di vista della ricerca scientifica, se non perché ha trascorso diverso periodo in Argentina e in Bolivia. Quest'ultimo paese dove ha fatto parte di un gruppo di scienziati cubani che ha realizzato la ricerca e la identificazione dei resti del Che e dei suoi compagni di guerriglia in Bolivia. Le damos la bienvenida a la embajadora de la hermana República Bolivariana de Venezuela, compañera Magdalena. Diamo il benvenuto alla La doctora Ariet se encuentra en Italia para participar en el acto de develación del monumento del Che en la provincia de Carrara, que como conocimos hubo intentos de removerla que fracasaron todos. La dottoressa Ariet si trova in Italia per partecipare all'atto di inaugurazione del monumento Che Guevara nella provincia di Carrara, che come sappiamo ha subito vari tentativi di rimozione che sono comunque fracassati tutti. Por tanto, el Che sigue presente en Italia, no solo a partir de su fecundo ideario y su ejemplo de vida, sino con un sitial físico donde rendirle merecido tributo. Quindi per questo il Che continua ad essere presente in Italia, non solo a partire da quelle che sono le sue idee feconde, sino per il suo esempio di vita, non tanto diciamo come una presenza fisica donde rendere il meritato omaggio. Luego, la doctora Ariet ha participado en una serie de conferencias de la mano de la histórica Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, que ha permitido acercar mucho más al Che al pueblo cubano. La dottoressa Ariet ha partecipato ad una serie di conferenze organizzate dall'Associazione Nazionale di Amicizia della Cuba e che ha permesso di attirare l'attenzione del popolo italiano verso la figura del Che. Y en la tarde de hoy tendrá lugar una de esas conferencias que esperamos no sea la última y que existan nuevas oportunidades de tenerla junto a nosotros. E in questo pomeriggio di oggi ci sarà una di queste conferenze che speriamo che non siano tra le ultime, che possa portare nuove opportunità per tenerla Arrivata l'ambasciatrice di Cuba. Solo excusarme porque llegué un poquito tarde, estaba fuera de Roma y acabo de llegar. Gracias por estar aquí en la Casa de Cuba. Mi scuso per essere arrivata tardi, ma ero fuori Roma e quindi voglio essere qui. En la casa. Entonces, antes de darle la palabra a la doctora Ariet, queremos rendirle tributo a un destacado cantautor cubano de quien hemos conocido en el amanecer de hoy de su lamentable fallecimiento. Se trata del músico Eduardo Sosa Laurencio, natural de Santiago de Cuba, quien a sus 52 años se convirtió en uno de los principales exponentes de la trova cubana. Sosa, como lo llamaba el pueblo, conjugaba la simbiosis perfecta de artista y patriota, si acaso ambas condiciones pudieran estar separadas. Prima di dare la parola alla dottoressa Ariet, vogliamo rendere omaggio ad un prestigioso cantautore cubano di cui abbiamo saputo appunto nell'alba di oggi della sua morte. Si tratta di un musicista cubano, Eduardo Sosa Laurencio, naturale, nato quindi in Santiago de Cuba, il quale a 52 anni si è convertito in uno dei principali esponenti della trova cubana. Sosa, come appunto lo chiamava il popolo, coniugava una simbiosi perfetta dell'artista e il patriota, sempre se fosse possibile separare appunto le due condizioni. Pero quizás uno de sus mayores atributos fue su cubanía plena, que imantaba a todos sin excepción. Fue precisamente esta radical cubanía, junto a la calidad de su obra como compositor, sus excepcionales dotes como intérprete y su firme compromiso con la revolución, lo que le valieron el gran prestigio y liderazgo que alcanzó entre los músicos cubanos y le hicieron merecedor de la admiración y cariño de su pueblo. Queremos honrar su memoria con un minuto de silencio y luego con un video musical que define en sus propias palabras quién es, en presente, Eduardo Sosa.
se hacen un par, yo tengo una parte de gasolina, se meten un par y conversan con cualquiera. Y vuelven. Me gusta la ciudad de aquella, Santiago es mucho Santiago, aquí estaba nada. A mí me gusta Dubai, a mí me gusta Dubai, vivir aquí donde vivo. Sé que de todo no hay y me quedo a veces caray, pero a pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo, y yo prefiero mentir en duda que andar con el pájaro perdido. Para mí no hay nada más importante que agarrar la guitarra y empezar a... A mí me gusta, compadre, el mejor, a mí me gusta, compadre, también darme mi vueltecita, caer en un realito y compartiendo como un traguito, hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo. Las malditas circunstancias del agua por todas partes. Yo extraño del mío hasta lo más feo. La patria es todo, con sus virtudes y sus defectos. Vengo a hacerte el agua el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota, que de la clonación, el lirio, el transporte, el pronóstico y si con el precio del petróleo. Gracias, usted se me logra, usted se me abogado. ¿En qué buena está Cristina? Y eso a mí me gusta, compadre. Yo sé que de todo, pero a mí me gusta, compadre. Pasear por un paciente por la varilla. A mí me gusta, compadre, tomarme con los socios un traguito de Kuwait. A mí me gusta, compadre, me gusta, me encanta. A mí me gusta, compadre. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Para qué tú quieras estar a ti? Toda mi infancia recorrió en estos lugares. Sin embargo, yo era feliz porque no necesitaba más nada. Vamos a hacerte el agua al cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota. No te pases para Santiago. El lío del transporte, el pronóstico y ciclo de expresión del petróleo, el bache de la esquina, donde está la vila en que no buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compadre. Yo sé que de todo no hay, pero a mí me gusta, compadre. Como mi tierra bonita, seguro que siempre me he sentido muy querido en tu paciente. Aunque me gustaría una semanita por Hawái. A mí me gusta, compadre. No es para nada más, no es para saber qué es lo que hay. Me gusta, compadre. Una yuca con mojito, puerco asado y con mi oriental. A mí me gusta, compadre. ¿Te imaginas si tuviéramos el petróleo del Kuwait? Me gusta, compadre. Tremenda yuca, tremendo baje, compadre. A mí me gusta, compadre. Una mulata cubana, así que no hay. Me gusta, compadre. La trama santiaguera, Silvio, Pablo y Bamba. A mí me gusta, compadre. Un aguardiente sabroso que me pone a gozar. Al final, el espíritu ese de tu paciente, de esa familiaridad, yo me lo llevé y me ha ayudado a conquistar la ciudad. Ella la tengo con nosotros. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a la doctora María del Carmen Ariel García y que esta sea una oportunidad para conversar sobre el Che y conocer lo que siempre hemos querido saber. Bueno, un poquito. Discúlpenme porque estoy afónica, pero le agradezco mucho la presenza di todos. Scusatemi, sono un po' afona, ma vi ringrazio comunque per la vostra presenza.
El tema que me solicitó la asociación en general en Italia es hablar sobre el legado de Ernesto Che Guevara. Allora, il tema praticamente richiesto dall'Associazione Italia-Cuba in Italia è il legame che ha lasciato Ernesto Che Guevara. Pero sé que existe también el interés de que yo hable algo sobre el tema de la búsqueda de los restos del Che y los combatientes de Bolivia. So che c'è anche l'interesse tra di voi presenti appunto per sapere appunto informazioni su quella che è stata la ricerca dei resti del Che. Creo que puede alcanzar el tiempo para después que pregunten, no hay ninguna dificultad en eso. Credo che possa avanzare un po' del tempo per poter dedicarlo alle domande. Yo me voy a valer para la explicación del primer tema de un libro que es considerado una de las cosas mejores que nosotros como Centro de Estudio Che Guevara hemos publicado. La épica del tiempo e facsimilares del Che Guevara para una biografia. Mi avvalgo di questo testo che voi vedete appunto davanti a voi per poter effettuare appunto oggi questa ricerca e storia sulla figura di Che Guevara. ¿Por qué me valgo de estos documentos? Porque un día casual, como un honor que le hacen a uno la vida, me encontré con Aleida Marsh, la esposa del Che, y me dijo que si la ayudaba a ordenar la documentación inédita que ella tenía en su casa guardada, del Che Guevara. Perché mi avvalgo di questo testo? Perché incontrando la moglie, la sposa di Ernesto Che Guevara, Aleida March, ho conversato appunto sul tema di poter utilizzare appunto delle fonti inedite per poter ricostruire quello che era inedito, che non si conosceva appunto di Ernesto Che Guevara. Ovviamente parla del centro, diciamo, di studi e di ricerca Ernesto Che Guevara, quindi a nome di questo centro quindi fare queste ricerche. Eso me ha permitido, incluso al centro en general, hablar profundamente de fases de la vida del Che, sobre todo aspectos que el enemigo utiliza mucho de forma contradictoria y que nosotros con los documentos podemos caminar por el camino de la verdad. Questo mi ha permesso praticamente nell'utilizzo di questi documenti di analizzare praticamente alcuni aspetti che potevano essere appunto utilizzati dal nemico e quindi per poter distorcere la figura di Che Guevara. Los documentos, al ser inéditos, fue un trabajo muy esforzado que hicimos Aleida y yo porque la letra del Che al principio yo no la entendía. È stato un lavoro molto complicato perché tutti questi documenti inediti, complicato dal fatto che la scrittura di Ernesto Che Guevara era difficile da comprendere e quindi poter appunto interpretare questi documenti inediti. Y muchas veces más que transcripción lo que tuvimos que hacer fue traducción. Non tanto, quindi il lavoro diciamo, è stato più svolto soprattutto verso quella che era la trascrizione che non nell'interpretazione, nella traduzione dei testi. Pero fue un trabajo muy estimulante. Nonostante questo insomma, è stato un lavoro molto stimolante. Porque la figura del Che para sus enemigos está llena de contradicciones y genera mucha polémica. Perché la figura del Che è piena di contraddizioni che quindi determina nell'enemico una sorta di polemiche. Empezábamos a hacer un paralelismo de lo que decían los periodistas, los estudiosos del Che, de una parte y otra. Quindi abbiamo iniziato praticamente ad effettuare una ricerca su tutto quello che veniva detto contrariamente al Che e favorevolmente al Che, parallelamente, uno studio parallelo. Si el Che tenía valores superiores como guerrillero, para el enemigo es considerado un terrorista. Sì, se quindi Che aveva questi valori dal punto di vista diciamo, quindi di un eroe guerrigliero, per il nemico era sicuramente considerato un terrorista. La lucha de liberación, que puede aceptarse o no, y es bastante cuestionada, pero en el caso del Che fue una entrega total hasta que entregó su vida. Y en ese caso, el enemigo la contrapone como invasor de pueblos para matar a los ciudadanos. Quindi la storia del Che diciamo, in questo senso nella lotta della liberazione diciamo, è molto complessa, molto complicata perché nelle azioni praticamente che venivano svolte potevano essere ed apparire come qualcosa di drammatico e quindi diciamo come sotto una visione praticamente di terrorista, no? El contrario, que apoyaba la liberación. Esattamente invece era proprio quello che accadeva al contrario, no? Che ovviamente si appoggiava a quello che era il movimento della liberazione. Y
y otro que aquí voy a terminar porque sería una lista inmensa, era considerado por el enemigo como un improvisado teórico. E per il nemico lo considerava proprio come un improvvisatore, diciamo, teorico. Questa Que no tenía cultura y que desconocía todos los principios que supuestamente él explicaba. che non aveva, diciamo, non era colto, quindi non aveva cultura e che non aveva nessun tipo di principio. Y por eso a mí el libro me resulta muy útil, porque yo misma me asombré cuando me entregaron los papeles, donde aprendí realmente quién fue ese joven que desde Argentina transitó por varios caminos de América Latina y llegó a Cuba para defender la tiranía, para luchar contra la tiranía de Batista. E quindi io in questo libro, diciamo, mi ha molto sorpresa perché mi ha aiutato veramente a conoscere quello che era il guerrigliero che appunto ha cominciato a percorrere l'America Latina fino, diciamo, ad arrivare appunto a liberare il paese, l'isola, insomma, dalla dittatura di Fulgencio Batista. El archivo documental del Centro de Estudio Che Guevara fue considerado por la UNESCO como la colección más importante que existe en el mundo. Quindi l'archivio che è presente nel centro studi Che Guevara è considerato dall'UNESCO l'archivio più importante del mondo. Y todos los documentos que publicamos tienen que tener el sello del UNESCO de la memoria del mundo. Aquí la embajadora tiene la revista y también estamos en la obligación de poner el sello para que no haya dudas de la veracidad de los documentos. Quindi tutti i libri che vengono pubblicati dal centro hanno praticamente il timbro e il riconoscimento dell'UNESCO, così come le riviste, proprio per non essere confuse con un falso documento, un falso libro. No, que todos tienen su Sì, c'è un timbro. Sì, una casa, il simbolo dell'UNESCO, la casita, no? Che è Sí, el símbolo del UNESCO. Bueno, ahí está. Para no dilatar, yo voy a empezar por la etapa formativa del Che. Quindi per non allungarmi troppo voglio iniziare con la prima tappa, quella di formazione del Che. Porque creo que es la que asombra en un joven de tan temprana edad como la adolescencia, toda la intencionalidad y toda la búsqueda que hizo de información cultural, que son las bases esenciales de su futuro pensamiento. Perché quello che veramente più ci lascia così, mi lascia una sorpresa, è il fatto che come un giovane praticamente così appunto in tenera età avesse già questo desiderio praticamente di fare una ricerca scientifica e di quindi arrivare dove poi insomma. Nos encontramos un pequeño cuaderno que incluso las letras, después lo pueden ver, de la carta que le escribe a Fidel y otras por la revolución tienen cierta similitud, pero no son iguales. Porque aquí está el tránsito de la letra del adolescente al que fue después. Pero hicimos un estudio grafológico, porque si somos un centro de investigación tenemos que reafirmar que estos documentos que tienen la veracidad del UNESCO son verdaderos. Allora, in questo libro che poi vi avvicinerete di vedere, ci sono diciamo delle diverse scritti, diciamo, quindi c'è un passaggio poi dall'adolescenza da una tappa all'altra che può distinguere diciamo, i periodi, le fasi in cui, di crescita del Che in questo percorso. E siccome il centro ha anche un settore di grafologia proprio per capire se veramente sono talmente differenti diciamo, le tappe no, nel manoscritto, quindi nella lettera, che hanno dovuto appunto, effettuare degli studi proprio per capire se fosse la stessa scrittura del Che, quindi appartenente alla stessa persona. Este índice del libro lo empezó a hacer a los 15 años. Questo l'ho cominciato a fare, l'ho iniziato quando avevo 15 anni. Y encontramos algo que después voy a explicar, el interés marcado de estudiar la historia de la filosofía completa. E poi abbiamo incontrato appunto anche nel libro la sua intenzione, la sua voglia proprio di studiare la filosofia. Questo risulta quindi nell'indice di questo libro. Todos los estudios de literatura latinoamericana y mundial también están registrados aquí. E lo stesso diciamo vale per tutti gli studi di filosofia della Latino America. Pero sigue asombrándonos porque está Maquiavelo y el príncipe. Però ci sorprende perché praticamente c'è questa cosa del principe di Machiavelli. Están sus primeras lecturas de Carlos Mario, el 18 Brumario. Quindi c'è la prima lettura di Marx. ¿Ya? Sí, el 18 Brumario. Sì, il 18° di Brumario. Después siguieron mis asombros porque me encontré un grupo de cuadernos, que son 7, con la letra de él que le pone
sorpresa perché appunto ho trovato una serie di quaderni dove appunto lui ha scritto, diciamo, quaderni filosofici. Estructurado por páginas y numerado, y después sintetizadas las lecturas que hace. Quindi, Él está aquí en un proceso de búsqueda de método para estudiar la filosofía y para estudiar otras lecturas y lecciones, porque después empezó a estudiar medicina. Este diccionario, sí, la struttura praticamente, vedete, la classificazione non era tanto, era dettata, diciamo, proprio da uno scopo di trovare il modo migliore per poter arrivare allo studio e quindi alla ricerca della filosofia, in questo caso diciamo este diccionario contiene las figuras de Marx, el marxismo, Platón, toda una serie de filósofos desde el inicio de la filosofía hasta el final, pero tiene toda una biografía de Carlos Marx. Y cuando yo vi estos cuadernos que recogen toda la literatura de filosofía que él leyó, lo primero que me pregunté, porque casualmente no tenían fecha en los cuadernos. Y en una entrevista con Eduardo Galeano en Punta del Este, en Uruguay, le dice que a los 17 años él empezó a construir este diccionario. Y yo me hacía la pregunta, ¿y qué estaba haciendo yo a los 17 años? Esta es una cosa importante tener en cuenta. sì, è incredibile come appunto all'età di adolescente, a 17 anni, insomma, lui potesse aver già fatto un elenco di tutti i filosofi e di trascrivere praticamente tutto quello che era il suo interesse nel cercare un metodo di studio per arrivare appunto a ben studiare, no, la filosofia. E tra l'altro dice questo mi stupisce perché come sia stato possibile che un 17enne, magari che cosa facevo io a 17 anni, no? Non pensavo a queste cose, a poter, diciamo, trovare addirittura un metodo per studiare e arrivare alla filosofia, per capire il metodo, trovare un metodo esatto per studiare la filosofia. Termina su enseñanza secundaria y matricula medicina, como ustedes conocen. Quindi termina i suoi studi e inizia, diciamo, la secondaria, inizia, diciamo, i suoi studi all'università. Dentro de los papeles que nos encontramos fue su inscripción al servicio militar obligatorio. Quindi nell'ambito, diciamo, dei documenti che noi abbiamo trovato l'iscrizione al servizio militare. Pero yo quería hacer una observación muy importante. Vorrei fare un'osservazione molto importante. Este expediente lo mandó el ejército argentino al ejército boliviano, Questo documento l'ho mandato l'esercito argentino all'esercito boliviano, donde estaban registradas las huellas dactilares. dove erano registrate le impronte digitali. Lo que quiere decir que el cortarle las manos no tenía justificación de ningún tipo cuando lo apresaron. Quindi non avrebbe un senso, non avrebbe un senso tagliare le mani al ceppe nel momento in cui è stato trovato. Porque todos sabemos que hay huellas dactilares que no se repiten. Perché sappiamo perfettamente che le impronte digitali non si ripetono, quindi erano già le impronte digitali nel documento. Y si se quería un carácter probatorio, el propio expediente hecho por el ejército boliviano pues tenía un valor excepcional para ellos. E quindi se si voleva avere, diciamo, un documento effettivo, diciamo, questo poteva essere, diciamo, quello il documento bolivariano, poteva essere, diciamo, un documento esatto. Insomma. A partir de aquí, para poder ahorrar tiempo, él empieza a concebir una serie de viajes, los que hace por América Latina y por el interior de Argentina. A partire da questo momento lui comincia ad elaborare l'idea di una serie di viaggi in America Latina e in Argentina, all'interno dell'Argentina. ¿Cómo refuerza el criterio? Porque se vio en la necesidad, ya conocía más marxismo, de relacionar la teoría con la práctica. In quel momento praticamente comincia a pensare come poteva far interagire, no, la teoria del marxismo alla pratica. Comienza una lucha permanente para encontrar respuestas desde la práctica, con la verdad teórica que ya había acumulado. Quindi comincia ad effettuare tutta una serie di prove su quello che era stata la sua esperienza, quindi pratica, per poterla poi diciamo, riconfrontare con la teoria. El primer viaje que realiza es por el interior de Argentina, recorriendo 12 provincias argentinas. Il primo viaggio che effettua all'interno dell'Argentina, ricorrendo praticamente Es posible que ustedes hayan visto la foto, porque se ha divulgado mucho y en la película Diario de Motocicleta también. Él tiene una bicicleta que le inserta un motor y recorre 12 provincias. Difíciles porque tiene una decisión fundamental, caminar hacia el norte, no hacia el sur. È possibile che voi abbiate visto una fotografia anche appunto nel film Diari della motocicletta, dove c'è appunto questa foto di
del Che con una bicicletta sulla quale ha inserito diciamo, un motore, ha installato un motore, ma questo diciamo, potrebbe essere qualcosa di impossibile visto che il suo viaggio era quello che praticamente era previsto per il nord e non per il sud. Y aquí comienza la intencionalidad del Che de buscar la realidad latinoamericana. E qui inizia il suo desiderio di cominciare a cercare la verità, la realtà latinoamericana. La que se haría verdad cuando emprende su primer viaje con Granado en moto. Quella che si sarebbe fatta reale, che quindi si sarebbe avverata nel momento in cui incontra Alberto Granado. Ahora, cuando él transita por este viaje de modo individual, porque es en solitario, Quindi quando inizia questo suo viaggio in solitaria, los amigos le preguntan que por qué estaba haciendo ese viaje en solitario 12 provincias argentinas por las partes más pobres del territorio. gli amici, i suoi amici gli chiedono come mai stesse iniziando diciamo, a fare questo viaggio in solitaria, percorrendo le 12 regioni dell'Argentina. Y en su diario de viaje escribe, la respuesta que le da a los amigos es que es la única forma de conocer los países, intimando con el pueblo y no en lujosos hoteles. Quindi, Estoy hablando del hombre de 20 años. a 21 anni lui risponde così ai suoi amici, dice, perché questa è l'unica forma di conoscere la realtà e non all'interno dei lussuosi alberghi, quindi girando la realtà vera. Y aquí se combina, además de la búsqueda de conocer la realidad latinoamericana, algo que va a ser un rasgo fundamental de su vida, el humanismo. Quindi da qui ovviamente poi si unirà quello che è l'altro aspetto no, fondamentale della figura del Che, l'umanesimo, quindi la descrizione della realtà, la narrazione della realtà unita all'umanesimo. Principio fundamental que refuerza, por supuesto, con el conocimiento del marxismo, pero él trata de analizar la realidad de América Latina preguntándose quién es el hombre latinoamericano, el contexto de su cultura, su medio ambiente, todas esas cosas son elementos que va en la búsqueda de todo lo que en esta etapa realiza Ernesto. Questa tappa praticamente lui cerca di quindi chiedersi quello che l'uomo, diciamo la natura, no? Chi è l'uomo, cercando sempre di far fede a quelli che diciamo i principi appunto del marxismo e trovare, cercare questo uomo, l'identità dell'uomo. Eso en el año 50. Al año siguiente él decide con Granado emprender su primer viaje por América Latina. Quindi nel 1951 decide con Alberto Granado di intraprendere questo viaggio in America Latina. Acompañado de una moto que la llamaron La Poderosa. Sì, una moto che sappiamo tutti, che conosciamo, no? La Poderosa. Lamentablemente el poder se le fue porque al primer país que visitaron se le rompió, que fue Chile. Sfortunatamente diciamo questo potere è durato poco perché al primo paese insomma che hanno raggiunto in Cile la moto si è rotta. Pero volví a repetir la misma frase cuando montó en bicicleta el primer viaje, que estaban contentos de que le haya pasado porque era la única forma de poder conocer las culturas autóctonas y las poblaciones propias de nuestro continente. Però lui era contento di questo, nonostante diciamo, questo piccolo incidente, era contento che questo fosse accaduto perché aveva modo così di poter vivere diciamo, e conoscere la realtà autoctona, le popolazioni autoctone e quindi il rapporto diretto con il territorio e la sua gente. Incluso en este viaje en Perú cumple 24 años. Nel viaggio in Perù, quindi compie 24 anni, Le celebran el cumpleaños y sus palabras de presentación sobre el agradecimiento del cumpleaños dice: brindo por Perú y por América Unida. allora nella festa praticamente a lui dedicata per questo compleanno le parole diciamo, che vengono rivolte quindi al Che, cioè che il Che rivolge brindo al Perù Y por América Unida. e all'America Unita. Para mí está sellada la suerte de un futuro, porque creo que América Latina le tendió una trampa al Che. E per me credo che sia segnata lì il suo destino praticamente. L'America Latina ha diciamo, organizzato questa trappola al Che. Sí, que allá encontramos dos elementos para refutar. Ni era un improvisado teórico ni era un tirativo. Quindi qui ci sono due diciamo, cose che possono essere messe non in contrasto, ma non era un Improvisado teórico ni un tirativo. né una persona che diciamo, sparava così diciamo, una certa teoria pratica. No hay problema, lo puedes decir de cualquier manera. Es que me imagino todo eso. Sí, sí, yo también. Por
esperienza di viaggio intraprende la sua seconda esperienza ultima in America Latina. Y aquí pasan cosas curiosas, porque le prometió a la familia que iba a terminar la carrera de medicina, y lo hizo. E qui succedono delle cose curiose perché aveva promesso appunto alla sua famiglia che avrebbe terminato i suoi studi in medicina, così fece. Hay muchas biografías en contra del Che que dicen que era mentira que fuera graduado de medicina. Ci sono delle calunnie che dicono appunto che Che non fosse laureato in medicina. Porque cuando se iba a solicitar el expediente en la Facultad de Medicina no existía. Y es que los militares de la Junta de Gobierno los habían retirado. Perché quando sono stati diciamo, a cercare i documenti che testimoniavano quindi gli studi di Che Guevara, i militari li avevano ritirati. Aquí encontramos la relación de notas y también el certificado. Quindi qui ci sono i voti di Che. Pero él conservó siempre el carnet que le hizo el colegio médico, que le emitió el Colegio Médico de Argentina. Por lo tanto, prueba fehaciente de que todo es falso. Y reforzamos. Conservato comunque sia sempre il suo carnet Com'erano i voti? Algunas buenas y otras no. alcune buone ed altre no. Pero por eso las pusimos, porque creo que la capacidad de él, a pesar de que corrió contra el tiempo, ahí se pueden ver, tiene muchas sobresalientes, otras aprobadas, pero en realidad Alcune sono el eccellenti. esfuerzo, porque lo que quería era graduarse. Ahora, aquí está el carnet, que es el que ponemos aquí, que nunca lo abandonó y después lo dejó en la casa antes ya de irse a transmisiones. Prueba real de que todas esas son falsedades. Pero además encontramos que en ese periodo él está trabajando en un instituto de investigación de alergia en Argentina. Qui vedete praticamente quello che era. Uno de los más importantes de América Latina, el doctor Pisani dirigido. Y aquí hizo una serie de artículos en la revista especializada del instituto, está firmado ya por el doctor Guevara. Allora, come non so se riuscite a vedere, però qui ci sono tutti i documenti del suo carnet, la sua carta di Libretto. sì, Libretto il suo nazionale. libretto. E los otros son de Alergia. de Todos son de alergia. Alergia. De alergia. sì, perché Che soffriva ovviamente di asma, e questi sono tutti i documenti che praticamente testimoniano la sua malattia. Lo que prueba también de que además de su vocación intelectual por materias generales, es conocedor de su futura especialidad, que no la concluyó como todos sabemos, pero sí llegó incluso a participar en eventos estando en México de la especialidad de alergia. Sì, ci sono anche altri documenti che testimoniano che lui appunto effettuava queste ricerche su quella che poi appunto era la sua malattia, l'allergia, e c'è anche chi mette in dubbio che lui non avesse portato appunto a termine i suoi studi inerenti all'allergiologia. En este viaje se define el futuro revolucionario de Ernesto Che Guevara. È proprio in questo viaggio che si definisce il futuro rivoluzionario di Che Guevara. Cuando está transitando por Ecuador, se encuentra con unos amigos argentinos que le dicen, ¿por qué no vas a Guatemala, donde se está desarrollando un proceso revolucionario verdadero? Quando arriva, praticamente sta in transito in Ecuador, incontra un suo amico argentino che gli chiede per quale motivo non si spostasse verso Guatemala, dove c'era in atto appunto un processo rivoluzionario. Proceso revolucionario que fue derrocado por una invasión de la CIA en el año 54. Un processo rivoluzionario che è stato sconfitto diciamo, dalla CIA nel 1954. Y aquí la suerte nos sigue acompañando, porque él sigue haciendo diario y cuando llega a México conoce a Fidel. E qui la sorte continua diciamo, la fortuna quindi ad aiutarlo, perché quando poi arriva in Messico conosce Fidel. Y encontré la primera valoración que hace Ernesto Che Guevara de Fidel Castro cuando lo conoce. E io ho trovato la prima valutazione che il comandante Fidel fece di Ernesto Che Guevara quando lo ha. De Che sobre Fidel, de Che sobre Fidel. Perché? Pero ahora cuando lo lean, 4 líneas de una persona que no se conocía, y realmente la síntesis de la personalidad Fidel está retratada en estas líneas en Benito, que dice lo siguiente. È incredibile perché sono praticamente poche linee che descrivono esattamente come era, diciamo,
nonostante due persone che praticamente non si conoscessero affatto nel momento. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro. Un evento storico politico è quello di aver conosciuto Fidel Castro, El revolucionario cubano, il rivoluzionario cubano, muchacho joven, un ragazzo giovane, inteligente, intelligente, muy seguro de sí mismo molto sicuro di se stesso y de extraordinaria audacia. e di straordinaria audacia. Me parece que mejor en 4 líneas no se puede decir. Y eso demuestra. Yo le debo confesar que cuando yo tuve todos estos cuadernos en mano, yo saltaba de la silla cada vez que leía, me encontraba con porque además esto era inédito. Devo confessare che praticamente quando ho avuto questi tra le mani, questi quaderni, saltavo proprio dalla sedia perché tutto questo che era inedito era per me qualcosa di talmente straordinario, non nuovo. Seguimos con el enemigo. Reflejo esto porque el enemigo ha abusado mucho de la traición de Fidel Castro al Che. Seguiamo, allora continuiamo adesso con il nemico. Después lo vamos a hablar, pero es Sappiamo che il importante tema, decirlo aquí. sì, che il tema praticamente che Fidel Castro abbia tradito il Che è un tema che Y si uno lee todas las comunicaciones entre ellos, se leggiamo però le comunicazioni, le corrispondenze tra di loro, uno siente el respeto mutuo que desde estas primeras líneas se tienen los dos. già tra le prime linee si può vedere com'era il rispetto reciproco tra i due. Y es importante porque siempre entre los dos existió los famosos binomios de la historia. Si Marx necesitó a Engels, Fidel Castro necesitó al Che Guevara o a la inversa. En el caso de América Latina, Bolívar necesitó a Sucre y estuviéramos citando muchos binomios importantes. È incredibile perché proprio qui si vede diciamo, il binomio, no? Come Marx appunto necessitava Hegel e al contrario la stessa cosa possiamo dire del Che e del comandante Che. En México, Altri esempi del fatto che di Bolivia. además de la preparación militar para trasladarse con los cubanos en el Granma para la Sierra Maestra, estaba escribiendo, aquí está la libreta, un cuaderno que llamó La función social del médico en América Latina. Prima quindi di arrivare all'inizio dell'epopea del Granma, ¿Por qué es stava importante? scrivendo un quaderno, Sí, el médico y la función social del médico la en América funzione Latina. sociale del medico in America Latina. Porque aquí se afirma en voz y en criterio del Che que la necesidad de los países subdesarrollados tienen que avanzar en la medicina preventiva y no asistencial. Perché qui c'è proprio il principio fondamentale per il quale la medicina deve avanzare facendo soprattutto leva su quella che è la prevenzione in America Latina. Adelantándose a su tiempo está el índice del libro, la realidad de América Latina, cómo el médico lo tiene que abordar. Quindi in questo libro c'è tutto un indice che riguarda proprio queste cose, quello che deve fare la funzione sociale del medico e così in avanti. Después en Panamá, en el traslado de Guatemala, escribió algunos artículos sobre su vivencia en el primer viaje de Machu Picchu. Quindi quando si è trasferito in Guatemala ha scritto alcune cose sulla Cuando atraviesa Machu Picchu, con Granado el Amazonas, quando attraversa quindi l'Amazzonia con Granado, y como buen argentino, en esa época hacía crónicas literarias. e come buon argentino in questo periodo appunto scriveva le croniche letterarie. Hizo un estudio de Martín Fierro, Ha fatto uno studio su Martín de Fierro, José Hernández, que es la obra clásica de la literatura, pero di José también Hernández, l'opera classica appunto della letteratura, leyó profundamente el canto general de Neruda, e ha letto il canto generale di Neruda, que según me contaban los guerrilleros que lo acompañaron en Bolivia, che secondo, in base a quello che mi è stato raccontato dai compagni che lo accompagnavano in Bolivia, mientras caminaban por los terrenos áridos del país, recitaban fragmentos del canto general de quindi mentre camminava appunto nei tratti più aridi del paese recitava proprio questi tratti del canto di Neruda. A partir de ahí, es historia conocida y no voy a narrar muchas cosas, él se traslada con los expedicionarios del Granma a Cuba. Quindi a partire da lì la storia già la conosciamo, la conoscete, e quindi inizia diciamo tutta l'avventura del Granma. Donde todo el mundo sabe que tiene una trayectoria impecable como guerrillero y es nombrado el primer comandante de la Sierra Maestra. Viene nominato primo comandante della Sierra Maestra e le sue appunto
interesante porque en ese grupo de compañeros de guerrilleros había fundadores del movimiento 26 de julio, del Moncada, y sin embargo es significativo que el Che nombrara, che Fidel nombrara al Che comandante, il primer comandante della Sierra Maestra. Questo è molto significativo perché appunto nel gruppo c'erano anche i fondatori del movimento del 26 di luglio, della Sierra, e quindi era qualcosa diciamo di incredibile che potesse nominare appunto il comandante Che Guevara. Le interesaba mucho la comunicación y creó en la Sierra Maestra dos cosas dignas de admiración. Un pequeño periódico que le llamó El Cubano Libre. Allora, quindi creò quindi un primo giornale, il Cubano Libero, Y además Radio Rebelde. e poi Radio Rebelde, la Radio Rebelde. Sí, son los dos elementos que afincaron realmente la comunicación y que Fidel mismo valoró como algo muy importante la idea que tuvo inicialmente el Che de crear el periódico y después la Radio Libre. Hay una anécdota entre ellos que se disputaban. Yo fui primero y tú me lo llevaste para La Plata, porque los equipos fueron para la columna del Che. Pero Fidel después se dio cuenta de la importancia que tenía la difusión por radio y que en la Sierra, en La Plata, que era su comandancia, era muy importante para radiar a todo el país. Y esas son obras de los dos donde se pusieron de acuerdo para trasmitir la realidad de lo que ocurría en la Sierra. Questi sono i due strumenti attraverso i quali appunto il comandante Fidel e il comandante Che Guevara sono riusciti, diciamo, che hanno utilizzato, che si sono messi d'accordo per utilizzare per le trasmissioni all'interno quindi nel momento in cui si trovavano nella Sierra Maestra. Escribió un diario de guerra que le llamó Diario de un Combatiente, en pequeñas libretas. Ha scritto un quaderno di un combattente di guerra, che è scritto praticamente in Pero además donde libri, ilustra con croquis las batallas más importantes de su época. e Son dove ilustraciones. illustra praticamente anche con dettagli tutte le battaglie. No, voy a saltar para no demorar. Aquí hay armas porque él tenía una armería en su columna. Lui aveva nella sua colonna un'armeria, quindi ci sono anche delle immagini. No para que las hiciera, pero él se buscó un armero ante una necesidad que tenían de tener las armas que le negaban y que solo la tomaban con los combates que perdían los soldados de la dictadura. E lui aveva la necessità di avere delle armi e quindi riusciva poi a poter recuperare alcune di queste armi quando si trovava di fronte a coloro che avevano, diciamo, che riuscivano a sequestrare praticamente le armi, che riuscivano quindi a creare questo arsenale. Ubicamos aquí la orden militar que está firmada por Fidel Castro, Qui c'è para l'ordine que no haya dudas militare de ningún tipo. firmata dal comandante Fidel Castro, Cuando nombra a Camilo y al Che, los comandantes más aguerridos desde su punto de vista que existían en la sierra, para hacer la invasión hacia Occidente. quando Oriente praticamente hacia nomina Occidente. il comandante Che Guevara e il comandante Camillo come essendo, diciamo, i più agguerriti nella traiettoria poi Hacia Occidente. sì, verso occidente. Ahí es donde se produce en esa trayectoria la llegada a las villas, que es la campaña militar más importante che desarrollò il Che. E da qui poi tutta la traiettoria che partirà verso praticamente la Villa, che è la parte, diciamo, più importante della traiettoria del Che. Hasta que finalmente triunfa la revolución el 1 de enero Finalmente abbiamo appunto la rivoluzione che trionfa il 1° gennaio y Fidel nombra al Che jefe, e Fidel quindi nomina Che Fidel nombra al Che jefe de una de las fortalezas más importantes de Cuba, que es la Cabaña. a capo di una delle fortezze più importanti di Cuba, che è la Cavagna, Y a Camilo la fortaleza más importante que tenía la dictadura de Batista. e a Camilo praticamente gli viene assegnata la fortezza che era, diciamo, quella del dittatore Batista. Como hay muchos compañeros amigos, la presencia del Che en la Cabaña es importante aclarar. È importante sottolineare la presenza del Che alla Cavagna, proprio perché siamo qui di fronte a tanti compagni. Porque él estuvo 3 meses en la Cabaña. Lui trascorse appunto 3 mesi nella Cavagna, Que tuvo que trasladarse para un cuidado intensivo porque él vino de la sierra con un problema pulmonar. perché si era dovuto trasferire praticamente a causa di un problema polmonare, quindi un problema di salute, 3 meses. 3 mesi.
calificativo del asesino de la cabaña. E per questo praticamente gli è stato dato il soprannome di assassino della capanna. Porque fue la época en que se fusilaron a los esbirros de la tiranía que torturaron a muchos revolucionarios. Perché è il momento in cui sono stati fucilati tutti diciamo, i battistiani del periodo. Según la cifra que ellos tienen, el Che fusiló como a 2.000 compañeros. E sembra dalla cifra diciamo, che è a loro disposizione Les aseguro, 2000, no? 2000. les aseguro que yo pude revisar algunos de los detenidos y conté nada más que 20. Io ho controllato alcuni di questi. Pero eso no es lo trovati importante. Lo importante es que el Che nunca estuvo en ningún tribunal. Il CE però non è stato mai in nessun tribunale. Infatti, La tarea que le quanti tocaba, hanno uccisi. la tarea que le tocaba era de revisar las condiciones del juicio y la pena que se señalaba y aprobar la pena de muerte o no. Es lo que le Il tocaba. al Che. compito che era del CE era quello di controllare, quindi verificare praticamente tutta quella che era il procedimento per il giudizio e controllare diciamo, quello che poi era la condanna a morte, quindi non si occupava soltanto di questo, di controllare il passo precedente, quindi il tribunale, Importante porque nunca más volvió a la cabaña. Estaba enfermo y después jugó otras funciones. e non tornò più alla campagna perché era malato. Fidel Aveva tante funzioni. le otorga el título, en Cuba existen dos personas que lo tienen, de ciudadano cubano por nacimiento. Fidel le conferisce il titolo che è importantissimo di nascituro praticamente. A los argentinos no les gusta Che mucho. che non veniva diciamo di cubano nazionale, che praticamente non veniva concesso a nessuno. Pero en nuestras guerras de independencia hubo un general de la guerra nuestra, Máximo Gómez, dominicano, y en el caso de la cubana, el Che Guevara. Però durante il periodo della guerra di indipendenza anche diciamo, Massimo Gomez appunto, ha ricevuto il secondo caso praticamente. Aquí está el certificado legalizado, no hay ninguna trampa en eso. Qui c'è un certificato, sempre poi in un momento quando potete avvicinarvi, qui questo libro prezioso, si legge. Y otros títulos más. No, avvicinarvi a vedere, non ti spaventare. Eso de otros títulos más que no voy a mencionar, porque quiero además que está la embajadora aquí aprovechar. Después que él sale de la cabaña y se recupera, Fidel lo manda en junio del 59 a visitar los países del Pacto de Bandung. De Bandung. Sì, quando. E dopo che esce quindi che termina questo periodo della campagna, praticamente lo invia a visitare. Scusatemi, Fidel lo invia a visitare praticamente i paesi della conferenza. Estábamos en pleno proceso de descolonización. Eravamo in pieno processo di decolonizzazione. Y los países de Asia y África, pues por supuesto estaban presentes en la firma del Pacto de Bandung. Sì, i paesi praticamente afrasiatici era la conferenza di Bandung del 1954. ¿Qué pasa? Eso explica por qué Cuba después es miembro fundador de los no alineados. E questo spiega perché praticamente Cuba è uno dei paesi fondatori dei paesi non allineati, dell'alleanza dei paesi non allineati. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que esta amistad ha llegado hasta el día de hoy. La cosa più importante è che questa amicizia è arrivata ai giorni d'oggi. Se solidificaron las relaciones entre los países de África y de Asia, que ningún dirigente de la Revolución Cubana los conocía, y es la explicación también del compromiso nuestro de luchar por Angola y otras tierras de África. Questo diciamo, ha solidificato i rapporti appunto con i paesi afrasiatici, appunto tra cui che si sono sempre più consolidati, tanto da arrivare nella guerra no, di Angola, quindi a portare praticamente l'apporto concreto. Regresa en septiembre del recorrido por el Pacto de Bandung. Quindi ritorna a settembre dopo il patto Ya cuando llega es nombrado jefe del departamento del INRA, e viene nominato capo del Dipartimento el Instituto Nacional de Reforma Agraria, dell'Istituto Nazionale di Riforma Agraria. porque era importante porque aquí hubo una trampa que hizo Fidel. Qui è una cosa un po' importante da ascoltare perché c'era una piccola diciamo, trampa. En ese momento existe un gabinete de ministros, In questo momento esiste diciamo, un Consiglio dei Ministri donde están todos los partidos que participaron en la lucha revolucionaria, de derecha sobre todo, y una parte de izquierda. dove sono presenti tutti i partiti che hanno partecipato alla lotta appunto rivoluzionaria, dei partiti di destra e di
sinistra. Pero él elabora un poco como un gobierno paralelo, que es el INRE, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Che trabaja. Un gobierno paralelo. Un gobierno paralelo. Che crea un governo parallelo che invece lavora per la riforma agraria. No es oficial, pero sí es la presencia de lo más radical que hizo la Revolución Cubana desde el año 59. Reforma agraria, ley de vivienda, todo lo que conocemos del primer tiempo. Non è, Y es importante porque ahí los amiguitos del norte nos empiezan a non è, diciamo, questo è importante perché non era una cosa, diciamo, ufficiale, però lì c'è il nucleo di quelle che sono i primi, diciamo, riforme importanti, no? della rivoluzione, quindi nel primo periodo, quindi con la riforma agraria, la legge sulla casa, e però questo è importante da dire perché lì diciamo, i nostri nemici ci attaccano, diciamo, su questo punto. Fine del 59 es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Fine del 1959 viene nominato presidente della banca nazionale. Y hay una broma que empleaba permanentemente Fidel. E lì c'è uno scherzo, diciamo, sì, uno scherzo, diciamo. Estaban en una reunión del Consejo de Ministros y el presidente del Banco de Cuba salió para Estados Unidos. Nos quedamos sin presidente del banco. Y en la reunión Fidel pregunta, ¿hace falta seleccionar un economista? Sì, questo è, diciamo, un aneddoto che probabilmente magari... Y de pronto hay una mano que se levanta y es el Che. Y Fidel le pregunta, ¿y tú eres economista? Y el Che le dice, no, yo soy comunista. Sì, perché nel momento in cui Fidel chiede praticamente se ci fosse in sala un economista e quindi Che Guevara alza la mano e il comandante gli chiede perché sei un economista? No, sono un comunista. Un episodio, diciamo, conosciuto. No es la hora de hacer un recuento amplio, pero sí vayan anotando todas las responsabilidades que tuvo el Che en el propio 59, todas nombradas por Fidel y con alta responsabilidad. Adesso qui diciamo un po', non mi voglio allungare tanto, però questo dal 59, questo anno è importantissimo perché Fidel dà tutta una serie di incarichi a Che Guevara molto importanti per poi quello che è lo sviluppo della rivoluzione. Y comienzan a complejizarse las cosas en Cuba. Porque en el año 61 Fidel declara la Revolución Cubana Socialista. Sì, e cominciano lì tutta una serie di complicazioni, no, per Cuba, perché nel 1961 poi il comandante dichiara lo Stato socialista. Desde el año 60 van las primeras misiones cubanas a la Unión Soviética y a los países socialistas, donde surgen los primeros convenios comerciales. E da lì poi tutta una serie di accordi, quindi commerciali, con l'Unione Sovietica, siamo quindi all'inizio degli anni 60. Es un momento en que el Che profundiza mucho en sus estudios de economía y de filosofía. E il Che in questo periodo approfondisce molto i suoi studi di filosofia, di politica e filosofia. Y por su vivencia directa con los países socialistas va conociendo lo que estaba sucediendo en el mundo socialista. E anche per la sua propria esperienza diretta e conosce tutta una serie di realtà, diciamo, dell'Unione Sovietica. Quindi. Y hay una serie de elementos donde él expresa que lo que está sucediendo en los países socialistas tiene muchas dificultades porque cada vez más se van alejando del socialismo. E si rende conto che praticamente tutto quello che sta accadendo è qualcosa, diciamo, di differente da quello che era il socialismo, perché appunto si vanno ad allontanare, diciamo, da quella che dal principio socialista. Es impresionante porque en estas notas, con todos los estudios que hace, expresa una proyección que en el año 65, 64 y 65 le escribió, pero que después se cumple con el derrocamiento de la Unión Soviética. È molto importante e significativo, diciamo, tutte le sue note che sono di questo periodo, perché poi inizia, diciamo, ad annotare tutta una serie di particolari che poi accadranno nel momento in cui ci sarà il crollo del socialismo. ¿De qué base es partida del Che? Él decía que en el mundo socialista se habían olvidado de la construcción del hombre. Da che cosa parte? Parte, diciamo, da questo principio, ossia che nel socialismo si erano dimenticati della base fondamentale dell'uomo. Estableció una fórmula para el socialismo que llamó productividad más conciencia. Quindi stabilì una formula che era il risultato praticamente di coscienza, Pero sí, conciencia. Productividad más conciencia. produttività più coscienza. Pero estaba desbalanceada porque le consideraban lo material por encima del espíritu. Ma
po' sbilanciato perché il materiale aveva praticamente l'aspetto materiale, era in cima allo spirituale. Es cuando afirma que se habían olvidado del más filósofo. È qui che praticamente afferma che ormai ci si era dimenticati del Marx filosofo. No se conocía la ideología alemana, en los manuales de economía política y de filosofía de la Academia de Ciencias de la URSS no se mencionaba. Non si conosceva, diciamo, il manuale dell'ideologia tedesca, né tantomeno il manuale Y el partido de economía política y filosofía de la Academia de Ciencias de la URSS. di economia politica dell'Accademia della Scienza dell'URSS. Y él partía del criterio que el socialismo hay que hacerlo construyendo un hombre nuevo y diferente. Partiva, diciamo, proprio da questo criterio, ossia che il socialismo bisognava iniziare a costruirlo dall'uomo socialista. Y el papel de la conciencia era fundamental. E il ruolo della coscienza diventava un ruolo fondamentale per questa costruzione. Porque él decía, es importante construir fábricas nuevas, pero lo más importante del socialismo es construir hombres nuevos. È vero che è importante costruire delle fabbriche nuove, ma molto più importante era costruire l'uomo nuovo. Claro, estas interpretaciones le valieron al Che el calificativo de hereje. Quindi questi aspetti diedero, diciamo, quindi al Che la qualifica di Hereje. erede. Pero lamentablemente eso fue escrito entre el 64 y 65. Pero el tiempo transcurrió y la Unión Soviética desapareció. Sì, questo è stato scritto, diciamo, tra il 64 e il 65, però poi in realtà l'Unione Sovietica è sparita. Sería interesante, ¿no? Que ustedes tengan esa tarea para leer al Che sobre esa etapa, porque creo que es una de las etapas más ricas de su pensamiento. Sarebbe interessante che voi tutti leggeste attentamente questa tappa del Che. Que no quiere decir que se esté de acuerdo en todo, pero es importante cómo él, con su conocimiento, pudo interpretar lo que estaba ocurriendo en el mundo de su época. Questo non significa che voi dobbiate essere per forza d'accordo con lui, ma sarebbe, diciamo, un modo per arrivare all'interpretazione di quello che poi appunto era il suo mondo, capire, diciamo, come lui aveva capito il suo mondo e come in qualche modo aveva anche anticipato quello che poi è accaduto. Bueno, es esa época enriquecedora y las contradicciones que se da, él, hay una carta que él le recuerda a Fidel de cuando estaban en México, que le hizo prometer que cuando en Cuba todo estuviera creado, él tenía que autorizarlo a pelear y hacer un mundo en América Latina para apoyar a la Revolución Cubana. Y que tenía que cumplirlo, porque eso fue una decisión complicada. C'è una lettera praticamente dove emerge questa cosa, ossia che lui chiedeva praticamente al comandante che una volta terminato praticamente il suo compito, poi chiedeva al comandante di lasciarlo libero per poter proseguire poi appunto il suo compito nell'America Latina. Es un momento muy complejo que decide el Che Molto salir de Cuba, complicato, porque está la guerra de Vietnam. Están escritos que él, perdón, está su escrito El socialismo y el hombre en Cuba, que es el ensayo más importante desde la revolución. Y está después el mensaje a la tricontinental, donde aboga por la línea tricontinental de la lucha. questo è un momento in cui molto importante perché è il momento in cui è sottoscritto anche De la lucha. no, per il sottoscritto? Creando tres mucho Vietnam, mensaje a la tricontinental. Sì, creando diciamo sottoscritta diciamo questo principio di creare tre Vietnam ed è il periodo infatti complicato perché proprio corrisponde diciamo alla lotta in Vietnam. Es cuando el Che decide salir de Cuba y bajo una invitación del Ejército de Liberación del Congo, E quando decide praticamente di lasciare Cuba per Fidel aprueba crear un grupo partecipare de apoyo alla guerriglia del Congo, donde estuviera el Che dentro, como asesor militar. nel frattempo che stavo io. Que se aprueba ir al Congo como asesor militar. Sì, viene approvata l'idea, il suo carico praticamente di andare in Congo, come assessore in Congo, Ejército que no existió, nunca existió. un esercito che non è mai esistito. Se mandaron tropas de negros, fundamentalmente. Furono inviati truppe di neri. Todos los cubanos cuando llegaban allí al campamento, qué cantidad de negros, pero lógicamente para tener que fluyeran bajo las mismas condiciones. Sì, sì, ¿Quiere que Marco? Vamos, para que descanse un poco. Dame la bolsa para tomarme una pasilla. Facciamo un cambio al volo. El relevo.
viene mandato, decide di appoggiare questo movimento guerrigliero in Congo su incarico di Fidel, e Fidel appoggia questa sua decisione. Escribe un diario de campaña del Congo, donde empieza diciendo: esta es la historia de un fracaso. Que a muchos compañeros nunca les gustó esa frase. Scrive un diario del Che, un diario di questa esperienza e inizia: questa è la storia di un fracasso. De todas maneras, independientemente de que no se logró el triunfo, eso es lo que fundamenta la presencia nuestra después y con triunfo verdadero. Non si è trionfato in quell'esperienza, però ha creato le basi per un futuro trionfo in Africa. Che tiene que retirarse y va a un punto intermedio que es Praga. Il Che si ritira e va in un punto intermedio, a Praga. Ahí están decidiendo si él iba a continuar para América Latina o iba a haber un impasse. Fidel y él no están de acuerdo en cómo hacer las cosas. In quel momento c'è un impasse, devono decidere se il Che può seguire la lotta in America Latina o un momento di pausa. Documentos que tenemos donde Fidel tiene la total razón. Ci sono dei documenti che affermano che Fidel aveva la piena ragione di questa Es posizione. una carta que le envía Fidel al Che porque el Che no quería regresar a Cuba y él trata de convencerlo en esta carta. In questo documento, in questa lettera, c'è una richiesta di Fidel di ritornare a Cuba. Il Che non era d'accordo nel proseguimento della lotta e Fidel non era d'accordo nel proseguimento della lotta in quel momento. Claro está que es una carta autorizada por Fidel porque los documentos del Che nosotros tenemos potestad para publicarlos, pero cualquiera que sea de Fidel necesitábamos su autorización y él la dio. Questa lettera che abbiamo come documento è stata autorizzata alla pubblicazione dal comandante, perché noi abbiamo l'autorizzazione di pubblicare tutti i documenti del Che, ma quella di Fidel aveva bisogno dell'autorizzazione del comandante jefe. Aquí está la explicación, el convencimiento que trata Fidel de desarrollar en el Che. Le dice: tu estancia en el llamado punto intermedio aumenta los riesgos. E in questa lettera si evidenziano alcuni passaggi dove Fidel gli dice che la tua permanenza in questo momento intermedio creano molte difficoltà. Y todo eso, ¿por qué y para qué? E tutto questo perché ¿Y para e qué? perché No media ninguna cuestión de principios, non è una questione di principio, de honor o de moral di revolucionaria. onore o di morale rivoluzionaria. ¿Por qué no nos tomamos el mínimo de tiempo necesario tratando Fidel de convencerlo? Perché non ci prendiamo un momento di tempo per discutere bene questa cosa? Aunque se trabaje con la mayor rapidez. ¿Es que acaso Marx, Engels, Lenin, Bolívar, Martí no tuvieron que someterse a esperar evocaciones durante décadas? Non a caso Marx, Engels, Martí e Bolívar non hanno preso il loro tempo per decidere, per prendere delle decisioni importanti? Aquí está el final de la carta que está escrita por Firma Leche, que era el seudónimo que tenía Fidel para comunicarse con el Che. Qual è il pseudonimo? Leche. Lecce, ok. E nella parte finale lo pseudonimo, la lettera è firmata con Fidel con lo pseudonimo che era Lecce, latte. ¿Qué dice Fidel? Espero no te produzcan fastidio y preocupación estas líneas. Io mi auguro che queste lettere che queste linee non ti creano preoccupazione. Sé que si las analizas serenamente me darás la razón con la honestidad que te caracteriza. Cioè, sono convinto che se analizzi bene queste lettere, queste linee, sarai d'accordo con me. Pero aunque tomes otra decisión no me sentiré defraudado. Però se deciderai di prendere un'altra decisione non mi sentirò defraudato. Te las escribo con entrañable afecto y la más profunda y sincera admiración. Te la scrivo con la profonda ammirazione. Y sincera admiración a tu lúcida y noble inteligencia. A tu lúcida y noble E inteligencia. alla tua lucida e nobile intelligenza. Y el final es el hecho de que puedas ver las cosas de otra manera. No variará un ápice esos sentimientos ni envidiará lo más mínimo nuestra cooperación. Se per caso non sarai d'accordo con questa scelta, non cambieranno né di una virgola la sincera ammirazione che ho nei tuoi confronti. A ver, esta carta
para que la leyeran nada. Questa lettera è stata scritta a titolo personale, non perché venisse divulgata e letta da altre persone. Pero demuestra sin lugar a duda el respeto y la admiración que se sentían ambos. Però questo rispecchia l'ammirazione e la sincera amicizia che correva tra i due. Sinceramente, cuando se publicó esta carta, yo pensaba que iba a aliviar tensiones para los enemigos que siempre han dicho que Fidel mandó a matar a Chile. Io pensavo che quando questa carta sarebbe stata pubblicata finalmente qualcuno avrebbe abbassato i toni sul fatto che Fidel aveva mandato a uccidere il Che in Bolivia. De todas formas, no surtió efecto porque no lo han mencionado nunca. Non ha sortito nessun effetto perché non l'hanno mai menzionata nonostante sia stata pubblicata. Pero este es el fiel reflejo de esa amistad entrañable, del respeto mutuo entre dos líderes fundamentales de América Latina, de nuestro continente y del mundo, y que creo que esa es la verdadera historia. Questo è il riflesso di una grande amicizia tra due leader dell'America Latina e questa è la vera storia di questi due compagni. Bueno, esa es la parte que si quiere preguntar algo o dejamos para el otro momento. Questo è quanto volevo raccontarvi sulla prima parte. Bueno, además de los facsimilares, nosotros hemos publicado 25 títulos con estos materiales inéditos. Noi abbiamo pubblicato, oltre a quel libro, altri 25 piccoli libri con materiale inedito. Tenemos una buena selección de documentos que después yo puedo dejar el proyecto editorial y que la embajadora se comunique con nosotros para comprarlo en algún momento. Posso lasciare in ambasciata il materiale della nostra casa editrice, della fondazione, affinché qualcuno di voi sia interessato può acquistarlo. Y aquí dejarle dos tareas. E vi incarico di due compiti. Este paradigma es nuestro anuario de investigación del Centro Che Guevara. Questa rivista è l'annuario del Centro Che Guevara. Pero hay dos cosas que quiero comentar con ustedes para ayudarnos todos. Però ci sono due cose che voglio commentare per aiutarci entrambi. El año que viene es el centenario de Fidel Castro. L'anno che viene sarà il centenario della nascita di Fidel. Que no hay de Fidel. No hay duda de ningún tipo que en Cuba va a celebrar y muy bien. E non c'è nessun dubbio che il prossimo anno celebreremo il centenario della nascita di Fidel. Pero después que pase esa fecha, el 28, en el 28, el 14 de julio, el Che cumpliría 100 años. Però nel 2028 sarà il 14 giugno, sarà il centenario della nascita del comandante Ernesto Che Guevara. Y que unida esas dos fechas puede realmente ayudar a reflexionar todos entre esta realidad tormentosa que vivimos en el mundo. Unire queste due date significa lottare contro tutto quello che oggi cercano di nascondere. Y pues creo que estas dos figuras de nuestra América pueden ayudar también a reforzar otras figuras del mundo que han sido tan importantes o más que Queste due figure sicuramente potranno aiutare a far conoscere altre figure dell'America Latina. Después hablaremos, nos pueden proponer temas a trabajar de común acuerdo y los temas propios de cada país, porque no se trata de poner tareas, sino creo que debemos reflexionar todo en cómo debe ser la conmemoración de estos grandes. Possiamo metterci d'accordo su come commemorare il 100° anniversario della nascita del comandante Ernesto Che Guevara. Questo è un compito che vi lancio e possiamo lavorare di comune accordo. Por eso, la última edición de Paradigma fue una selección que yo hice de discursos del Che, de Fidel y de escritos, para un poco reflejar en tres momentos diferentes cómo tenían un pensamiento común. In questa ultima rivista Paradigma ci sono raccolti discorsi del Che e di Fidel per far capire l'idea comune che avevano questi due grandi uomini. Y que creo que sirve de puente para enlazar lo mejor de toda América Latina y el mundo. Aquí se las dejo. E questo servirà di ponte per rilanciare non solamente l'idea del comandante e del Che, ma di tutti i leader dell'America Latina. Y le entrego el libro al dueño. Que yo se lo robé. No, me lo leo con calma, perché poi sono cose che uno si emoziona. Grazie. Bueno, nada.
No sé si tienen una pregunta ahora o lo dejamos para después. A voi le domande. Sí, bueno, interesantísimo su discurso, he aprendido mucho. Dos preguntas muy prácticas. Quería saber cuándo habéis empezado a trabajar sobre este material inédito y qué porcentaje, si ese material ha sido ya todo estudiado o cuánto porcentaje queda todavía para analizarlo. A ver, lo del archivo del centro, que fue lo primero que yo leí, todo eso, ese archivo estaba publicado por los libros, por este catálogo que yo no hemos dejado nada. Tutto quello che succede non è rimasto quasi nulla di inedito, tutto è stato pubblicato in questo libro c'è praticamente l'opera completa, i documenti completi. Porque había entendido que una parte llegó después, una parte inédita que tenía Leida, la esposa del Che, ha llegado... No, si eso fue lo que yo dije. Sí, Eso lo tenía el Che en la casa cuando vio ciencia para darle bienes al pueblo. Dobbiamo cercare in questo difficile momento come risolvere le difficoltà che abbiamo e, come diceva il Che, cercare di dare all'uomo e cercare l'uomo nuovo. Pero como los cubanos somos optimistas, Noi siamo ottimisti, con todos los problemas yo creo que entre todos podemos vencer. con tutti i problemi che abbiamo, però uniti possiamo risolvere i nostri problemi. Grazie. Diciamo e poi Muchísimas gracias, un agradecimiento de su conferencia. De parte nuestra es un momento muy particular. Tenemos aquí varios jóvenes de la organización estudiantil de la Alternativa OSA de Cambia Pregunta, y yo pienso que el Che es un punto de referencia, porque aquí en el mundo capitalista se pone el Che no como rebeldía, y lo pone también en el paquete de cigarros, símbolo. Para nosotros la idea fuerte es el hombre nuevo, y para los jóvenes. Por eso, dos preguntas. Una, nosotros de aquí a 15 días estaremos allá en Cuba, a mitad, como les estaba diciendo, a mitad de marzo, la posibilidad de organizar para nuestros jóvenes, aquí son muchos, una brigada que se va a ocupar en manera particular del pensamiento del Che, no solo ver cosas, pero el pensamiento del Che, los jóvenes, porque la formación de los jóvenes en este momento para nosotros es fundamental. Primero. La segunda cosa, el debate que estaba, en el 2007 hemos publicado un libro aquí en Italia, Che Guevara Economista, y el año pasado lo publicaron en Cuba, la copia que le di, sobre Che Guevara Economista. ¿Por qué el año pasado se publicó en Cuba? Porque el debate sobre el cálculo económico y el sistema budgetario es de absoluta actualidad. También en Venezuela, estamos regresando de Venezuela, el discurso sobre la planificación central y la descentralizada es fundamental. Por eso la segunda pregunta es ver cuánto. Yo sé que a la ANEC, hablo siempre con los compañeros de la ANEC, se está haciendo un trabajo de actualización del pensamiento del Che, cuánto esto hoy es de actualidad fuerte y de aplicación. Muchísimas gracias. Lo que yo les decía al principio, había que se necesitaba otra conferencia más para poder... bisognerebbe fare un'altra conferenza per Pero aquí parlare a los jóvenes que están presentes, que además les agradezco mucho. Ringrazio molto i giovani presenti. Yo creo que el ejemplo que hemos dado de los pasos que se trazó Ernesto Guevara convirtiéndose en Che es el ejemplo vivo de lo que se debe seguir como estimulación necesaria para los cambios que hay que tener en el mundo. L'esempio che ho raccontato oggi del giovane Che, che poi del giovane Ernesto trasformatosi poi in Che, è quello che deve servire da stimolo ai giovani, al futuro dei giovani, per capire e per cercare di realizzare una società diversa. Porque en Cuba, por impulso del Che, en el año 62 se desarrolló un debate económico
que no se había desarrollado en ningún país socialista. Nel 1962 a Cuba c'è stato un dibattito economico molto forte che non si è realizzato in nessun paese socialista. Porque han salido respuestas de que la Unión Soviética lo había hecho en un momento. Sono uscite risposte che l'Unione Sovietica aveva fatto in un determinato momento. Pero el debate que nosotros hicimos era de carácter internacional. Però il dibattito che abbiamo affrontato era di carattere internazionale. Las condiciones no permitieron seguir desarrollándolo en otro momento, pero creo que es un punto importante de inflexión, porque se sabe ya que Cuba no eliminaba ninguna discusión ni debate que tuviera y aportara beneficios para la construcción del socialismo. Cuba non ha mai impedito la discussione che poteva portare allo sviluppo del socialismo, ci sono stati diversi incontri, diverse discussioni, un dibattito interno, ma Cuba non ha mai frenato la discussione per lo sviluppo del socialismo. Que existieran contradicciones no quiere decir que se fueran a eliminar. E se esistevano contraddizioni non significa che queste andavano eliminate. Y eso es lo que nos explica que la suma de ambos factores puede establecer un camino de unión para un futuro mejor. E questo significa che l'unione dei due fattori possono portare a una società migliore, a uno sviluppo migliore del socialismo. Pero muy importante que se eliminó el dogmatismo de que yo soy la dueña de las ideas y de la revolución, porque se entendió ampliamente que cada país tiene el derecho a hacer por sus propios medios y caminos lo que estime a partir de sus circunstancias. Però una cosa importante è che è stato eliminato il dogmatismo, dove praticamente ognuno diceva no, io sono il padrone il depositario delle regole e del dibattito, ma così non era. Cuba ha eliminato il dogmatismo perché ogni paese ha il diritto e la facoltà di scegliere il proprio cammino e le proprie discussioni, la propria linea. El camino demuestra que el debate es fundamental. Il cammino dimostra che il dibattito è fondamentale, Que la discusión también y que no hace falta necesariamente tener ideas comunes en todo. non necessariamente bisogna avere delle idee comuni. El principio está en lo que decía el Che, desde mi punto de vista. Il principio è in quello che diceva il Che, dal mio punto di vista. La emancipación del individuo es lo fundamental. L'emancipazione dell'individuo è fondamentale. Olvidémonos, la explotación existe, pero si el hombre no se emancipa material y conscientemente, no se va a avanzar. Se non si emancipa, se non si emancipa il discorso, l'uomo se non si emancipa il discorso è egoistico, ok, individualista e egoista. Por lo tanto, el camino es nuestro. Nos queda tomar una decisión. Per questo il cammino è nostro e dobbiamo scegliere noi. Siempre nos van a dar golpe, aquí está Venezuela, Bolivia, Nicaragua, es decir, sabemos todo el costo que tiene ser diferente. Sappiamo il costo che significa essere differenti. Qui abbiamo le rappresentanti. Ya los tiempos en que discutimos que Venezuela dice eso y tiene que decir lo que yo digo, eso pasó. Qui abbiamo le rappresentanti del Venezuela, della Bolivia, del Nicaragua, e i tempi in cui si affermava che il Venezuela deve fare questo, deve fare quell'altro, no, questi sono tempi che già sono passati, non è più così. Así que lo que nos queda es actuar, ponernos de acuerdo para que cada uno de nosotros demos lo mejor de sí y avancemos por el camino correcto. Quello che dobbiamo fare è continuare a discutere e ognuno scelga il cammino che meglio preferisce. Me callo. C'è Roberto e poi Fernandina. E un'altra compagna, prego. Roberto, vieni. Puoi anche no, da qua. Hai dato moltissimi spunti, ci sarebbero molti argomenti. No, dillo in spagnolo. No, in spagnolo. No, dillo in italiano. Hai dato molti spunti, ci sarebbero molti argomenti, molte domande. Mi soffermo.
mi soffermo sulle ultime parole che hai detto e mi è venuta in mente perché intende in spagnolo, tutti quanti parlano spagnolo. mi viene in mente una dichiarazione, una piccola intervista brevissima di Salvador Allende quando parla del suo incontro col Che. Niente era più distante la scelta dei cileni da quella dei cubani, niente era più distante, ma dice Allende che Che era molto rispettoso delle scelte fatte perché non era detentore della verità. E questo è uno spunto. Un'altra cosa che vorrei dire, se mi è permesso di dire un'altra due, velocemente, il Che non era contro l'Unione Sovietica, però era fortemente critico sul manuale sovietico che circolava a Cuba, lo aveva annotato e aveva scritto una lettera ad Armando Hart, il segretario del partito, dicendo sostanzialmente, più o meno le parole erano queste, dice, quando il Che stava nel Congo. sì, dice, qui non bisogna studiare niente, si deve solo leggere e digerire, è tutto già deciso, e questo a lui non andava bene. Vabbè, ci sarebbe un'altra cosa, ma sono troppi. Grazie. Lei non risponde, d'accordo con te Roberto, sono affermazioni che lei ha letto, cioè sono cose che lei ha letto ed è completamente d'accordo. Ese es un tema del que hay que debatir mucho. È un tema sul quale si potrebbe discutere moltissimo. Sobre la verdad en mano. Sobre? La verdad en mano. Sulla verità in mano. Entonces, no sé, que hay otra palabra que No, c'era prima uguale, Geraldina e poi io. Vabbè, io lascio la parola a Geraldina. No, ci mancava. No problem. No, c'era lei e poi. Bienvenida, muchas gracias por su ponencia que, bueno, no entrega mucha ocasión de reflexionar y de estudiar. Sí. Bueno, cuando acaba de hacer una gira en Italia, y yo me refiero a uno de los puntos para mí más complicados que usted estaba examinando antes, ¿no? Cómo el enemigo tergiversa o cambia la carta en la mesa, y eso ya es complicado por después la caída de la Unión Soviética también en América Latina, con los jóvenes y todo. Pero en los países donde el socialismo no ha ganado, por lo contrario, esto es aún más complicado. ¿Qué idea se hizo usted en esta gira en Italia? ¿Cuáles han sido la pregunta de los jóvenes italianos? Y hablando de los libros, ¿cuál libro piensa que puede ser más útil para empezar a llevar aquí en Italia? Y como última pregunta también, ¿cuál ha sido y cuál es el aporte de los países donde el Che se trasladó, sea a nivel político, pero también cuando era joven? ¿Existen, digamos, relaciones con el centro de estudio o camarada? Que a mí me pasó, por ejemplo, de tener mucho testimonio en Bolivia o en Argentina, también en Ecuador, donde se sabe poco, pero el Che se trasladó ahí y hay gente que tiene testimonio y que hace búsqueda, investigación histórica. Gracias. A ver, pocos jóvenes han estado en las reuniones que hemos tenido. Purtroppo sono stati pochi i giovani che hanno partecipato alle riunioni che abbiamo fatto. He protestado porque ho protestato perché vorrei giovani que participen en estos encuentros jóvenes. che partecipano a questi incontri. Y voy a referirme a algo que los jóvenes usan mucho en estos momentos, que es el símbolo y el mito. E poi voglio riferirmi al simbolo e al mito, che sono quello che i giovani utilizzano molto. Están para bien o para mal con el Che, pero respetan
y el mito del Che de su valor como guerrillero. Sono nel bene o nel male con il Che, però la cosa più importante è che rispettano la figura del Che guerrigliero. Pero cuando yo he conversado con jóvenes en otros contextos Però quando ho parlato con giovani in altri contesti y hablamos del valor del símbolo, e abbiamo parlato del valore del simbolo ¿y qué explica que el Che se mantenga después de muerto tantos años? e che il Che sia ancora presente dopo tanti anni dalla sua morte, Mi criterio personal il mio criterio es que personale los símbolos è che i que simboli construyen los pueblos, che costruiscono i popoli esos no se eliminan. non verranno mai cancellati, Para que el símbolo tenga perché affinché il simbolo rimanga per tanto tempo, para que el símbolo tenga vigencia, validez y presencia, tiene que estar avalado porque los pueblos han querido que ese símbolo exista. perché se la vigenza, la presenza e il simbolo rimangano per tanti anni è il motivo per cui è realmente importante, è vivo. Creo que lo que ocurrió en Carrara nos da muestra de eso. E quello che è successo a Carrara ci ha dimostrato questo. Inauguramos una estatua o un monumento Abbiamo inaugurato una statua, un monumento, y al otro día estaban protestando para que se cayera o se eliminara el... e il giorno successivo ci sono state manifestazioni affinché venisse tolto il monumento e c'è stata una mozione, posso dirlo, vuoi raccontare una cosa? E c'è stata una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Carrara, ma la mozione è stata respinta, 17 voti contro la mozione e solo 2 a favore, Fratelli d'Italia e la Lega. Pero aquí está la compañera boliviana. Però qui abbiamo la compagna Nos boliviana, conocimos en tierra boliviana. che ci siamo conosciuti in terra boliviana, Quizás ella puede testificar algo que pasó y tú estabas muy joven. e lei può essere testimone, all'epoca eravamo Cuando molto el 20 giovani, aniversario de la caída del Che, que se hizo en Bolivia con una convocatoria de estudiantes de la América Latina. quando c'è stata una convocazione di tutti gli studenti dell'America Latina nel 20° anniversario della morte del Che, Cuando estábamos llegando, había en Liguera una estatua muy rudimentaria del Che. quando siamo arrivati a Higuera c'era una statua del Che molto rudimentale, Pero fue un homenaje que se quiso hacer por el propio pueblo. però è stato un omaggio che hanno voluto fare gli abitanti del popolo Unos días antes de que se conmemorara los que se dicen, ¿cómo se llama? Veteranos de la guerra. un giorno prima della giornata dedicata ai veterani della guerra, Le entraron a mandarrias a la captura y desapareció. ¿Qué pasó? Los soldados hanno inviato. los que mandaron a Cheso, que te digo que eran militares. ¿Qué pasó? Los soldados rompieron La statua è stata distrutta dai soldati en horas. in pochissime ore. En horas hubo un escultor de Cochabamba y otros más que no es la grande, Uno scultore di Cochabamba que construyeron la estatua en menos de 24 horas. in meno di 24 ore hanno ricostruito una statua. No es porque sea un Che distinguido, pero es el valor y el heroísmo de que el Che, tanto en Liguera, con todo lo que se ha dicho, han respetado al Che y los pueblos construyen su imagen a como ellos lo necesitan. C'è stato ricostruito, ma tutti i popoli del mondo ricostruiscono il Che perché credono in questa figura, in questo uomo, in questo guerrigliero, in questo statista. Porque a mí personalmente, una campesina de Liguera, A me personalmente, una contadina della Higuera, cuando le cuentan que hay una cubana quando mi raccontano che era presente una cubana y que estaban recogiendo unas pedritas de Liguera porque los compañeros de la embajada a veces no podían ir de la mano. e questa cubana, che era lei, stava raccogliendo delle pietre su incarico di alcuni rappresentanti dell'ambasciata di Cuba che non potevano andare, Y me dice, pídale mucho al Che, chiedile molto al Che porque ustedes lo defendieron siempre perché voi lo avete sempre y difeso por nosotros lo mataron. e noi purtroppo l'abbiamo ucciso.
Questa è la dignità del Bolivia e del Brasil. Buonasera. Por supuesto voy a hablar en español. No se preocupe, yo entiendo. Muy bien. No hablo español, no hablo italiano. No, yo hablo español, entonces se puede entender. Entonces, primero, yo creo que los mitos son importantes, pero en muchos casos los jóvenes, sobre todo, yo conozco, soy enseñante, maestra, entonces conozco bastante bien a los jóvenes y ellos utilizan los mitos sin entender el contenido. Entonces, este es un peligro que nosotros tenemos que ver. En segundo lugar, muchas gracias por su charla, que fue muy interesante. Aprendí muchas cosas. Yo estudié bastante Che. Durante más de 20 años fui responsable de convenios entre la Sapienza, la Universidad de La Habana y la Universidad de Cienfuegos, el CEA, el CIPS, entonces tengo bastante experiencia para hablar de Cuba, permítame. Entonces, y conozco bastante bien los apuntes, los famosos apuntes publicados en el 2006. Entonces, hay que subrayar, yo pienso que es un aspecto muy importante, el papel que tuvo el Che en la cuestión de la sociedad de transición hacia el socialismo. Usted habló algo, ¿no? Dos modelos distintos. También hay que tener en cuenta que el socialismo no se construye en un laboratorio, se construye en el medio de las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales nunca fueron favorables ni a la Unión Soviética tampoco. No, pero también la Unión Soviética tuvo que enfrentar la guerra civil durante muchos años. Entonces, quiero subrayar dos cosas porque no tengo mucho tiempo. Primero, el debate de los años 60. Al que parteciparon economistas famosos come Charles Bettelheim, Ernest Mandel y otros ahora. Sí, suizi. Que era trotskista. Exactamente. Hay también una acusación. Ramonet habló del trotskismo de, no sé si usted lo sabe, de Che. Hizo una pregunta a Fidel en su entrevista, pero es algo secundario. Entonces, hay incidental para que después se nos olvida. El Che viene a estudiar por primera vez a Trotsky en Bolivia. Sí, porque tenía la historia de la revolución rusa de Trotsky en su mochila. En su mochila. Eso que estudiara del Che a Trotsky mentira. Entonces no tenía esa historia. No, pero es mentira. Sí, es mentira. Pero no es ese el problema. El problema es que para él fue central el problema de la construcción del socialismo. Entonces, también el problema de la transición de la sociedad capitalista atrasada, como era Cuba, a una sociedad socialista moderna. Este es un aspecto del pensamiento del Che que debe ser valorizado, estudiado en profundidad, en mi opinión. También porque hubo una diferente idea sobre, usted habló del sistema budgetario de balance y la idea que entre la industria no debía existir un comercio, entonces no debían existir mercancía, porque el primer problema era destruir la ley del valor en la sociedad, en la futura sociedad socialista. Entonces, este aspecto quería subrayar. Y tengo solo una pregunta para terminar. Yo tengo algunas ideas confundidas sobre la propiedad de los derechos de autor de las obras del Che.
pertenecen a una editorial extranjera, australiana, Ocean, o no? Ellos tienen el derecho por la parte del centro de publicar los libros del proyecto editorial en Australia, pero la decisión la tomamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque en Cuba no hay papel. Las imprentas están asfixiadas y la única manera de que el Che se publique es bajo una editora de izquierda que nos ha apoyado en todo esto. Si no, ese libro no existía y ninguno tampoco. ¿En Italia usted qué relación tiene con las editoriales? No, las editoras tienen que basarse en los proyectos que le entregamos nosotros de Editora Ocean Sur. Cualquier contexto y cualquier aseveración tiene que remitirse a Ocean Sur o a nosotros para aprobar la edición. Yo sé que existen todos esos problemas. Sí, porque se habló mucho de este problema. Yo me he encontrado en librerías obras completas del Che. Sí. Y las obras completas no están ni remotamente editadas porque aquí yo empecé a trabajar esos documentos por primera vez, por lo tanto es falso. Por eso que no existen las obras completas. Pedía una aclaración. Nosotros ahora, el año pasado, publicamos una antología general en 7 tomos, basándonos en todo esto. Costó un esfuerzo tremendo. Y última pregunta, ¿y este material se puede adquirir o Se puede adquirir, pero lo que hay que dirigirse a la editora, porque en Cuba se vende. ¿En Cuba? En Cuba se vende. Entonces en Italia no es bueno, pues imposible. hay que preguntarle, porque me lo han preguntado, hay que dirigirse a Ocean y buscar un traductor. Porque el problema es que ese libro se puede imprimir en el papel cromo que tiene o en otro, pero los documentos pierden mucho valor. Si no tiene un papel correcto. Y nosotros en este momento en Cuba no lo podemos. Ahora, yo sí sé que ha habido mucha polémica, pero quiero aclarar algo. Porque en la propia Cuba hay quien nos decía, no puedo leer los libros nuevos del Che porque ustedes se lo vendieron con el editorial. Sí, esto se dijo también en Italia. Claramente. Hay una cosa sencilla, nosotros no vendemos libros. Nosotros somos un centro de investigación. Noi siamo un centro di ricerca, non vendiamo libri. Y el deber de nosotros es divulgar el pensamiento del Che en lo más puro y verdadero que tuvo. Il nostro dovere è quello di divulgare il pensiero del Che nella forma più corretta e pura che esiste. Y si en Cuba no podemos en estos momentos editar libros, no vamos a editar el Che. E se in questo momento a Cuba non abbiamo la possibilità di editare il Che, non lo pubblichiamo. Y si tenemos una editora de izquierda, E se abbiamo una casa editrice di sinistra, aunque no se haya portado muy bien, pero yo creo que se portó bastante bien, anche se non si è comportata bene, ma io sono dell'idea invece che si sono comportate aprovechamos abbastanza esa bene, propuesta y se han editado approfittiamo questa proposta e quindi abbiamo deciso Aquí di está. editarli. 25 títulos. 25 Se titoli. lo dejo a la embajadora para que lo pueda Glielo leer. lascio all'ambasciatrice perché le possa farlo conoscere. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho es inmenso. Y yo sé que discuto, ¿qué es lo que pasa en Cuba? En Cuba somos buenos, éramos buenos lectores. Yo no sé ahora qué dirán. A Cuba noi eravamo dei bravi, degli ottimi Las ediciones lettori. se hacen muy recortadas. Le edizioni sono molto limitate Y en Cuba un libro del Che en 2000 ejemplares no llega ni al doblar de la esquina. e un libro pubblicato in 2000 esemplari non arriva neanche all'angolo della strada. Viene Entonces, subito, siempre nos finisce han subito. dicho que no pueden conocer esa obra, que casi es clandestina. E ci dicono che quasi è clandestina questa Pero eso no opera. es cierto, Però anche questo non è vero, porque de los libros fundamentales del proyecto, perché i los libri apuntes fondamentali del críticos progetto y todo lo gli demás que appunti existe en este critici libro, e tutto quello che esiste in questo libro, nosotros tratamos de dirigir una parte a las bibliotecas de las universidades noi abbiamo deciso di darle alle biblioteche para nazionali, alle garantizar biblioteche, que los estudiantes tuvieran acceso. affinché i giovani possano avere accesso a questi libri. Es decir, que son pasitos, pero sí hemos logrado divulgar una obra que estaba desconocida, que hizo mucho daño por no conocerse, y ahora estamos tratando de entregar al Che de nuestros tiempos y el verdadero. E noi stiamo cercando di realizzare, di far conoscere il Che dei nostri tempi, perché il fatto che non veniva pubblicato, questo creava molto malumore. En Nicaragua y Venezuela han editado libros. Nicaragua e Venezuela hanno editato molti libri, Pero ellos lo consumen porque además su trabajo político está basado, entre otras cosas, en el pensamiento. loro lo leggono tantissimo perché il loro pensiero è molto basato anche sulle idee del Che. Pero le aseguro que yo no vendo libros. Sicuro che io non vendo libri. Yo edito Allora io libros. possiamo chiudere
c'era una domanda veloce perché abbiamo fatto veramente tardi. No hablamos de la búsqueda entonces. No. Embajadora, se pasó la conficha. Vai, l'ultima domanda, prego. Prego. Aquí está la cronología del Che y ahí aparecen algunos datos de Bolivia. Sí, disculpe. Muchas gracias por la presentación de Bolivia. Hay tres líneas, tres corrientes, tres estilos, tres enfoques en general cuando se habla de la vida del Che. Una es la de la derecha, la reacción, el imperialismo, que recurre a las mentiras y deforma en todas las facetas al Che. No hay nada que hablar de eso. Pero hay otra de izquierda que parte de la vida del Che, incluso de niño, como un niño perfecto, como joven, con los atributos de los dioses del Olimpo, nunca se equivoca, es inmaculado, etc. Y parte de esa narración la he escuchado de usted ahora. Y otra que entiende al Che como un hombre de carne y hueso, con errores, con aciertos, desaciertos, dudas, temores, aciertos seguramente, gran intuición de un extraordinario hombre como es el Che. Yo creo que hay que intentar forjar, inclinarse a esa tercera opción. Hay que ver al Che como un ser humano de carne y hueso, no como un pequeño dios. Muchos de ustedes han debido escuchar precisamente esas lecturas de la decisión de la moto y de conocer a Fidel, decir, que son casualidades de la vida, pero sin embargo son algo predestinado. ¿Qué predestinado de qué? No hay tal cosa. Entonces le pregunto, tanto andar y ver a compañeros combatientes, camaradas, funcionarios, revolucionarios que han estado con Cuba y la lectura que seguramente usted ha realizado sobre el Che, sin hacerlo hablar al Che, sin repetir al Che. ¿Qué es, con toda esa enseñanza, cuál es su reflexión sobre el momento actual? Ahora, es decir, no vale decir, el Che decía, no. La carga, la mochila que nos da el Che, tiene que servir para crear, como el Che, crear pensamiento, intentar aventurarse a hacer una reflexión. ¿Por dónde vamos? Buena pregunta y profunda. Bella domanda, profonda. En primer lugar, en Cuba no existe un libro que sea de geografía. In Cuba non esiste un libro che ha una geografia. Nosotros no hacemos libros de santos. Noi non facciamo libri sui santi. Y creo que perseguir la verdad de lo que ha dicho el Che siempre se ha publicado sin ningún rubor. Noi crediamo che tutto quello che è stato pubblicato per far conoscere quello che realmente era il Che. Porque la verdadera polémica La vera polemica que puede existir entre un dirigente y otro como cuestión particular entre el Che y Fidel que no estuvieran de acuerdo en una cosa che u può otra, esistere tra il Che e Fidel, che non erano nunca se d'accordo ocultaron. su determinate cose, non sono mai state nascoste. Por eso pongo el ejemplo de cuando el Che crea el sistema presupuestario y en Cuba estaba funcionando el de autogestión. Per questo ho fatto questo esempio, il CE aveva l'idea del sistema presupuestario e a Cuba esisteva un altro sistema. Y Fidel claramente que no estaba convencido con ninguno de los dos sistemas porque él estaba en desacuerdo con algunas políticas de la Unión Soviética. E Fidel non era d'accordo né con uno né con l'altro. Que no quiere decir que había que pelearse, porque nosotros los seres humanos los debates los hacemos de extremo a extremo. Hay un punto de común que puede empezar un diálogo y hacer un camino más largo entre todos y hubiéramos podido encontrar soluciones adecuadas. Y no lo hacemos nunca. Il problema è che quando si affronta un dialogo, un discorso, si può andare da un estremo all'altro. Noi abbiamo sempre cercato di coinvolgere queste idee, di
di portare avanti un'idea, potete immaginare che questo non è facile. Ahora, para mí, Per me, tanto Fidel come sia Fidel che il Che y otros próceres nuestros de América e Latina altri eroi dell'America Latina tienen un valor real dado las circunstancias en que ellos intervinieron en los procesos de su hanno país. avuto un valore importante secondo il periodo in cui sono esistiti. Imitarlos no tiene sentido, Imitarli non ha senso, repetirlo tampoco tiene sentido. ripeterli non ha senso. Por eso yo cuando me piden vigencia del Che me niego a hablar de la Per questo quando mi chiedono la vigenza, l'attualità del Porque Che, la mi nego vigencia a es todo parlare. esto que hemos hablado, pero para mí es más importante la validez que la vigencia. Per me è più importante la non è lo mismo. validezza, la validità che La vigencia. che la vigenza, Hay muchos che l'attualità. muchos textos del Che que pueden ser vigentes, Ci sono molti testi del Che che possono pero essere lo attuati, construido por él, y tanto Fidel y otros más, si no tienen la vigencia, la validez necesaria para que nos sirva de herramienta en el pensamiento, no funciona con la verdad. però sia quello che ha detto Fidele che quello che ha detto il Che, se non servono per la realtà non hanno senso. Que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo dicho el Che, con todo. La guerra de guerrillas, ahora plantearse una guerra de guerrillas no tiene la intención Questo de detenernos. non necessariamente siamo d'accordo con tutte le cose. Habría que ver si che ha mañana hay detto que il Che. pelear. Chiaramente una guerra di guerriglia non so se sia utile oggi, però vediamo domani. Eso es importante porque lo absoluto no existe y lo sabemos. L'assoluto non esiste da nessuna parte. Yo creo, hay una cosa clara, Io credo una cosa che è molto chiara, que tanto de Fidel como del Che y otros que podemos mencionar aquí, sia l'idea di Fidel, del Che e di altri sus personaggi, enseñanzas son válidas i loro insegnamenti sono validi como modelo, come modelli, como una guía, come guida, pero cada uno de nosotros tiene que elaborar nuestros propios caminos y nuestros propios però caminos. ognuno di noi deve elaborarlo come nostra idea, come nostra... ognuno deve scegliere il proprio percorso. Eso no está separado para nada ni con lo que dijo el Che ni con lo que dijo Fidel y otros más. E questo non è separato da quello che affermava il Che e Fidel. Yo creo que lo realizado por la Revolución Cubana hasta aquí muestra de esto. Io credo che quello che ha realizzato la rivoluzione cubana Cuando se produce la crisis de octubre, e quando si è prodotta la crisi di ottobre que fue un del momento muy 62, grave con la Unión Soviética por los famosos cohetes, un momento difficile, ricordate la crisi dei missili, después hubo un momento de conversación donde hubo un punto de inflexión porque los dos razonaron que separados no caminábamos y que unidos sí. e ci fu un momento in cui dovettero comunque sia mettersi d'accordo perché separati non sarebbero andati da nessuna A pesar de parte, las contradicciones, a prescindere dalle contraddizioni, que la economía no funciona che tan l'economia bien, non que el funzionava, modelo no funciona tan el bien, modelo pero no tenemos que funciona. marchar con una respuesta, porque cuando el Che habla perché quando il Che parla de crear 2 3 mucho Vietnam tiene la intencionalidad esa, e quando il Che dice di creare 2 o 3 Vietnam, la sua idea, que no se ha explicado mucho, che non si è spiegata molto, porque de lo que se trataba es que se sabe que la Unión Soviética no estaba de acuerdo con la lucha armada. Eso lo quello sabe. che si sa che l'Unione Sovietica non era d'accordo con la lotta armata, Pero no se podía despreciar la fuerza de la Unión Soviética y del sistema socialista. però non si poteva disprezzare il lavoro dell'Unione Sovietica. Y el que lo niega está en contradicción con la verdad de que Chi lo pasamos. nega è in contraddizione con quello che poi è successo. Ahora, eso no quiere decir que Eso no se vuol siga dire- cada uno por un camino necesario y eso fue lo que pasó. Había una necesidad de la que explicaba el Che en el mensaje de la Tricontinental de crear 2 3 mucho Vietnam, que era necesario una guerra de los países subdesarrollados y dependientes. Y que la única manera de enfrentarse al imperialismo y a la fuerza bruta era sobre la lucha, entendiéndose armado o no. Había que luchar. È abbastanza chiaro, bisognava assolutamente in quel contesto, nel messaggio alla Tricontinentale, in quel contesto il Che affermava che era importante la lotta rivoluzionaria perché in quel periodo storico era necessaria. Y esa es la explicación que da el Che. E questa è la spiegazione che dà il Che. Cada país por
su proprio ogni paese per il suo proprio, la sua propria tiene que scelta encaminarse a la plena liberación de cada deve uno. camminare per la propria liberazione. Y que si llegamos a la conciencia de la unidad de todos nosotros, juntos podemos enfrentarnos al imperialismo. E la cosa più importante è che se riusciamo ad unirci possiamo affrontare l'imperialismo. Esa es la explicación de crear mucho Vietnam, porque de lo que se trata es solo no podemos. Da soli non ce la facciamo, per questo bisognava creare 2 o 3 molti Vietnam. Y aunque no se quiera decir, ahí es donde está realmente la validez y la esencia del pensamiento. E lì, anche se non si vuole credere, ma lì è il vero nocciolo del pensamento E della rivoluzione cubana. Bien. Grazie a tutti, non so se la faccio voleva salutare. Veramente grazie a tutti i presenti. E io ringrazio personalmente Maria del Carmen, l'ho spremuta con un limone, posso dirlo, no? L'ho spremuta con un limone in questi giorni, però per noi è stato un onore averla qua in Italia ed è stato un onore e un coraggio portarla a Carrara e aver realizzato una statua dedicata al Che. Grazie a tutti.